115, 120, 124 personas que están conectados el día de hoy para esta clase. Vamos a hacer un poquito amena la clase para que no nos aburramos tanto y que esta clase pues no se considere tan monótona porque es un poquito teórica. La misma teoría del delito nos orienta a que tenemos que hacer los análisis. María de los Ángeles está levantando la mano. Sí, licenciado, ¿qué Adelante. artículo dijo? Disculpe. 313 Gracias, del Código Penal. Siempre del les Código recomiendo que Penal. tanto en las clases virtuales como en las clases presenciales, por favor, tengan su Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal, la ley del organismo judicial, y por si cualquier duda, cualquier consulta, podemos tener el Código Procesal Penal. Decreto 1773 y algunas leyes anexas o leyes especiales que se refieren a tipos penales. Por ejemplo, el tipo de lavado de dinero y otros activos no está en el Código Penal, está en una ley especial. El tema de trata de personas está en una ley de trata de personas. La ley contra la delincuencia organizada está en una ley específica de delincuencia organizada que tienen sus tipos penales específicos, que son tipos penales que el legislador ha considerado hacerlos en otra manera su presentación, pero que van inmersos dentro del régimen de lo que se opera dentro del Código Penal con todos sus principios, valores, formas y doctrinas que se tienen que conocer. El derecho penal, para poderlo conocer a fondo, se necesita que conozcamos la teoría del delito. Y la teoría del delito es obviamente hacer un análisis teórico sobre los diferentes aspectos que tenemos que conocer de las conductas que están reguladas como prohibidas. Eso ya lo vimos en clase, 2 veces ya lo hemos explicado. Artículo 5 de la Constitución. Y que miramos también los temas relacionados a la libertad de acción, y el Código Penal es como un freno a esas actitudes, a esas actividades que no se deben de cometer ni realizar. Bueno, la norma jurídico penal es precisamente el tipo penal. Tipo penal es la característica y circunstancia que tenemos de la descripción de cómo es que el legislador espera que estas conductas que está regulando no se lleven a cabo. Porque estas conductas que está legislando el Congreso de la República, donde está prohibiendo, tiene una descripción coherente, exacta, precisamente a la conducta que se realiza. No es una similitud, no es una analogía, no es una aparente o apariencia de como más o menos se parece, entonces le vamos a aplicar este tipo. No. Tiene que ser exactamente a las circunstancias y características que está diciendo el legislador. Entonces, la norma penal está estructurada en 2 partes. La primera es la descripción y la segunda es la consecuencia jurídica, es decir, la pena que le imponen, la sanción que le imponen a aquella persona que realiza esas circunstancias o esas características de ese tipo penal, que se concatenan directamente en lo que exactamente dice el Código Penal o la norma jurídico penal. Partiendo de ese punto, entonces el derecho penal le interesan esos comportamientos humanos, en donde la acción o la omisión constituyen el primer elemento o categoría del delito y de manera general se refieren a la realización u omisión de la conducta humana penalmente relevante. ¿Qué significa eso? Que al derecho penal le interesa todo aquello que el ciudadano realiza que tenga que ver con esos comportamientos humanos, esos detalles minuciosos que pone el
tipo penal, eso es lo que le interesa al derecho penal. Pero debe ser una acción o una omisión cometida por seres humanos, que constituyen uno de los primeros elementos de la categoría del delito. Y de manera general se refieren a una realización de acto, una realización de una persona que comete un hecho. Les explicaba yo en clase que aquella persona que jala el gatillo de una pistola, de una escuadra, y con ese simple acto, el jalar el gatillo y hacer detonar un fulminante adentro de esa pistola, en donde expulsa un proyectil que a determinada velocidad y consideración de fuerza impacta en la humanidad de otra persona y le puede causar la muerte. Ese pequeño momento de movimiento del dedo índice implica una gran consecuencia jurídica. Es que solo le jalé el gatillo. Es que yo estaba jugando. Es que yo no tenía la intención de apuntarle. No tenía la intención de matarle. Es que yo solo me iba a dedicar a limpiar el arma, porque yo lo que quería era que el arma estuviese en su buen estado de funcionamiento. Eso trae consecuencias jurídicas y esas consecuencias jurídicas son graves. ¿Qué constituye, por ejemplo, haberle causado la muerte a una persona? Definitivamente una sanción, es acreedor a una sanción de, por ejemplo, si fue una intención dolosa o una premeditación con alevosía y circunstancias agravantes que establece el delito de asesinato, pues de 25 a 50 años no se salva, siempre y cuando las pruebas ya en un proceso penal se demuestren. Pero para efectos de nuestro curso únicamente analizamos qué posibilidades existieron o qué circunstancias se presentaron alrededor del hecho para que pudiésemos determinar que efectivamente se cometió el delito de forma culposa o de forma dolosa. El hecho de levantar el arma de fuego a la altura del hombro implica mucho. Ese gesto, ese acto de levantar la mano, porque usted puede manipular un arma de fuego debajo de una mesa, puede manipular el arma de fuego con el cañón del arma apuntando hacia el suelo, tratando de no provocar una consecuencia, un resultado. Pero si usted se pone a limpiar el arma de fuego, poniéndosela enfrente de su cabeza o al frente del hombro, en donde fácilmente en la dirección del cañón puede apuntar hacia otra persona y causarle un disparo accidental o doloso o con intención y herir a una persona y provocarle la muerte, es grave, grave. Ustedes saben que la Constitución Política de la República establece que el Estado protege la vida, principalmente. La vida es un elemento tan valioso en la humanidad que todos necesitamos estar vivos para poder satisfacernos de nuestras propias eh, emociones, sentimientos, confort y toda una serie de cosas para poder estar bien. La vida es lo más preciado que puede existir en la humanidad y es un tema que está obviamente valorado, ultra valorado, que lo más importante en una sociedad es la vida de las personas. Entonces no podemos venir con un acto doloso o culposo a quitarle la vida a una persona. No podemos hacer esas afectaciones. Ustedes saben que el Código Penal se divide en bienes jurídicos tutelados, que son aquellos bienes que el propio Estado que ha considerado y que ha definido en el Código Penal para poder establecer cuáles son esos valores sistemáticos que debe velar el Estado.
Y como tiene una ponderación de valor de muchos quilates, entonces, en principio, protege la vida. La vida es lo más esencial que puede existir en la humanidad, en las relaciones sociales, en un conglomerado de conflictos. Podrán existir una serie de conflictos, pero lo más preciado es salvaguardar la vida de todas las personas, no importa el color, sexos, género, lo como que fuera, pero es la vida lo más importante. Entonces no podemos menospreciar ese valor que el Estado y las demás personas le dan a la vida de una persona y que por un acto culposo o doloso nosotros podamos incurrir en quitarle la vida a una persona, que es lo más preciado. Así sea por cualquier circunstancia de revanchismo o cualquier circunstancia de odio, rencor, furor o como ustedes quieran, nadie le puede quitar la vida a una persona. Entonces, esa norma jurídico-penal establece esa descripción, establece cuáles son las circunstancias del por qué usted no puede realizar esas conductas. Entonces, estamos en el entendido de que tenemos dos propuestas en el tipo penal, una que describe esta conducta y otra que sanciona. Las dos son importantes. Las dos están íntimamente vinculadas, unidas, para establecer que como consecuencia y resultado de la primera, a priori o posteriori, resulta que es la consecuencia, la sanción que se le impone por parte de la sociedad a través del Estado a la persona que incurra en estas conductas. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, me levantan la mano, aquí es más fácil. Yo identifico acá a un lado, pues, quiénes son las personas que me levantan la mano y puedo contestarles. Entonces, puede ser a través de una acción o de una omisión. Si usted omite realizar algo que estaba obligado a realizarlo y no lo realiza, entonces también puede ocasionar alguna muerte o por alguna negligencia o imprudencia o impericia, está vinculado a un delito. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Me podrían? Que no quiero pasarme por alto las dudas, pues si no, se nos quedan en el aire. Adelante, ¿quién fue la persona que me levantó la mano? O por equivocación. Si es por equivocación, me lo dicen para que no perdamos tiempo. Bueno. Lick, puede seguir. Fue por error, Lick, disculpe. Ok, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces tenemos estructurada la norma jurídica penal en dos fases. Y entonces entramos a lo que habla esta descripción de los dos presupuestos. Recae en la acción. Y entonces, ¿qué es la acción? Obviamente es el comportamiento dependiente de la voluntad humana. Tiene que ser un ser humano. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Y la voluntad implica siempre una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a algún fin o objetivo determinado. Quiere decir que en el ámbito de la comisión de un delito o de violación a la norma jurídica penal o a la norma prohibida, la acción depende de lo que haga el ser humano. Tiene que haber un movimiento. Y puede ser ese movimiento en algún momento voluntario, con intención, y es obviamente castigado por la ley, castigado con una pena. Es penalmente relevante. La voluntad implica siempre esta finalidad. Si yo quiero matar a Juan o a Pedro, tengo esa voluntad y lo hago, implica un resultado, es conseguir la muerte. ¿Cuál es el objeto de haber conseguido la muerte? Pues que ya no lo molestara más, que ya no le insultara, que ya no le dijera más cosas, que ya no lo regañara cuando iba a trabajar, que ya no lo persiguiera cuando iba caminando, o que ya no le fuera a quitar la novia que tenía porque él estaba enamorado de su novia,
qué sé yo, tiene una finalidad que busca principalmente ese acto voluntario, esa voluntariedad que tiene la persona de realizar esa acción. Ok. Omitimos a otra persona. No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a algún fin u objetivo determinado. Siempre va a tener una finalidad. Si yo me propongo matar o estafar o falsificar moneda falsa, el objeto va a ser obtener el resultado de la moneda falsa, obtener el resultado de la muerte de la persona, obtener el agenciamiento del patrimonio de la otra persona por medio de una estafa, obtener un beneficio económico a través del lavado de dinero. Todo tiene esta finalidad. Entonces, esta acción va encaminada siempre con este acto voluntario a obtener cierto fin. No podemos tener una orientación o intención de matar y nunca se va a realizar, nunca lo realizamos. Aquellas personas que siempre andan diciendo a ese lo voy a matar, a ese fulano, regularmente en nuestra cultura, tanto en Oriente como en Occidente, hay amenazas que dicen que me las va a pagar porque lo voy a matar. Podría decirse que es una amenaza y que efectivamente se concatena dentro de las características y circunstancias que dice la amenaza. Pero la finalidad de matar, causarle ese daño, no se ha dado. Entonces, no podríamos hablar de una finalidad de homicidio, de asesinato, en alguien que solamente ha mencionado. Podríamos tipificarlo como amenaza, pero entre tanto no suceda, entonces no logramos llegar siempre a esa voluntariedad de nuestra finalidad, el objetivo determinado para ello. ¿Me explico? Entonces, siempre los actos, si yo necesito, pues, robar, asaltar, extorsionar, la finalidad va a ser obtener el resultado o el objeto para sí del delito. Si yo voy a asaltar una casa porque los moradores se fueron de fin de semana al extranjero y no se encuentran en la casa, rompo las chapas y me agencio de las tomo para sí mismo los objetos que están adentro de la casa y me desplazo con ellos, los hago para mí, los tengo en mi poder, en mi posesión, eso se perfecciona el resultado o la finalidad. Entonces podemos encontrar y decir que todos los tipos penales tenemos una finalidad en la acción. ¿Estamos? Bueno. En la teoría del delito, este objetivo propuesto es una fase externa que el propio autor del delito la realiza en el mundo externo, lo que habíamos hablado el otro día del conocimiento, la voluntad y la modificación en el mundo externo. Lo pone en marcha conforme a su plan, el proceso causal, dominado por la finalidad y procuro alcanzar la meta propuesta. O sea, yo me propongo matar a una persona, yo me propongo robar un banco, yo me propongo asaltar a las personas en la vía pública para despojarlas de su celular y de su billetera. Y yo tengo una acción que realizar en cuanto a realizar los actos propios dominado por esa finalidad del objetivo de querer obtener esos teléfonos celulares que no son de mi propiedad, ya sean los míos, para poder comercializarlos después u obtener un beneficio económico. Asaltar a un banco, asaltar una casa, robar, hurtar, cualquier circunstancia dominada por esta finalidad de quererse agenciar del patrimonio de una persona o querer quitarle la vida a una persona o lastimar la vida de una persona o satisfacer sexualmente a costa del pudor de otras personas. Todo tiene esta finalidad y entonces causa un cambio en el mundo exterior. Obviamente las cosas no van a ser como estaban antes,
muy difícil de retrotraer y que las cosas se arreglen regresando el tiempo, porque eso es imposible. Eso ocurrió, lo hizo, lo realizó, y lo único que le queda es afrontar esa consecuencia jurídica. Entonces, en toda concreción de la voluntad humana, todo lo que yo digo, todo lo que deseo hacer, y lo concreto con esa voluntad de realizaciones externas que pueden preverse del sujeto y ser esperadas por el ordenamiento. Ahí está. Y 5 va a ser el último momento que se va a aceptar. Va. Muchas gracias. Me están diciendo que hay personas que quieren entrar, y pues está bien, no hay ningún problema. Aceptarlas aquí, no sé dónde están. Ok. Bueno, yo creo que estamos bien ahí. Bueno, entonces hablamos de esa conducta, esa voluntad que va orientada a esa intención final que se tiene. Yo voy a cometer un delito, hablando aquí en el Buen Chapín, si obtengo algo. Pero si yo no obtengo nada y voy a cometer el delito, voy a afrontar una consecuencia jurídica, mejor no acepto. Alguien me propone, mira, hagamos y robemos un banco y nos vamos a apoderar del botín, que son 1.500.000 quetzales, nos lo repartimos entre los tres, ya me toca $500,000 a mí cada uno. Pero si yo voy a participar en ese acto que sé que es delito y no me van a dar ni un quinto, no me van a dar ni un solo centavo, entonces, ¿qué finalidad podría tener yo de participar en solo para que esté expuesto a una persecución penal, me comprometa con algún otro acto que no me va a dejar dormir y mi conciencia va a estar intranquila? Pues, pero si yo tengo la finalidad que si hago ese acto, voy a disfrutar de mi $500,000 de quetzales, que obviamente apoderados o posesionados injustamente, porque se refieren a actos que están prohibidamente, expresamente prohibidos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Dentro de la teoría del delito, lo que tenemos que ir viendo es entonces hasta dónde es nuestra intención y cuál es el beneficio que obtenemos. Todos los delitos, de alguna manera, tienen una intención de obtener el beneficio. Si robo es para agenciarme del objeto, si robo dinero es para agenciarme del dinero, si mato es para satisfacer que el tipo que maté cobre mi venganza. Todo tiene una finalidad, pero que todo cambia el mundo exterior. Todo tiene una fase externa de la comisión del delito. En el ámbito de ese contexto es donde vamos entendiendo de que todos los delitos que estamos viendo o vamos a ver es por qué razón cometo yo este delito. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, en toda esta concreción de voluntad humana hay realizaciones fuera del contexto de lo normal y se sujetan a los cambios exteriores que pueden ocurrir. Consecuentemente, de alguna manera, podrían evitarse o no realizarse configuraciones distintas de apreciación del tipo penal. Bueno, un breve repaso de la teoría del delito. Yo se los había prometido, entonces estamos viendo. Otro de los temas importantes dentro del conocimiento del derecho penal es precisamente que es un acto personalísimo. ¿Eso qué significa? Significa que son mis actos, lo que yo realmente hago, lo que yo hice, los que se me van a juzgar. No son actos que cometió otra persona, no son actos que están en forma generalizada o se maneje un tema de estereotipo para unas personas que determinadamente
pueden darse lugar a pensar que ellos son los autores. Aquí el autor del delito es el que cometió el acto, punto. Porque el derecho penal habla de que es el que realizó la acción, el que jaló el gatillo, el que realmente realizó los actos, el que manejó el vehículo y atropelló a la señora, el que con su escopeta le disparó a la población, a un grupo de personas en un pueblo y los hirió a todos. Ese acto son precisamente los que se van a observar y se van a juzgar posteriormente. Entonces, dentro de la acción, la importancia es que debe aplicarse este derecho penal de acto. No es derecho penal de autor o en El Salvador están clasificados como delincuentes todas aquellas personas que tienen tatuajes y están señalados como criminales todos aquellos que tienen tatuajes o que especialmente el tatuaje esté orientado a una M y a una S o que estén con un número, un 1 y un 8, que son las malas, o sea, los grupos de delincuencia organizada que de alguna manera han pues participado en algunos actos. Pero aún hay actos que no están individualizados, no están definidamente determinados. En Guatemala, pues nuestro Estado democrático nos permite que el derecho penal como última ratio, que es la que se utiliza después de las determinaciones que se pueden hacer en un análisis complejo o completo, podríamos determinar que es el acto que cometen las personas propiamente, por sí mismas. No estamos induciendo a por una característica o una criminalización o por algún aspecto de apariencia física que los podemos involucrar en un acto que conlleva estas calificaciones y poder determinar. Acá lo que determina la responsabilidad penal y que es objeto de una sanción dentro del ámbito penal es lo que realizó la persona, lo que básicamente hizo. Eso es desde otro punto de vista importantísimo dentro de la teoría del delito. ¿Tuvo o no tuvo participación esta persona directamente que con su participación haya hecho posible que se cometiera un acto? Ejemplo, el asalto, yo siempre menciono el asalto al robo de un banco, eso se dio mucho en el año 96, 97, 98 en Guatemala, donde los bancos eran las principales agencias víctimas que sufrían el agravio de los robos con actos de violencia. Yo voy a participar en un hecho de robo y tengo que observar qué fue lo que yo hice para que eso es lo que se me incrimine y que pueda apreciarse desde un punto de vista de una aplicación de la pena, qué grado de responsabilidad tengo, que es lo que habla el artículo 36 y 37 del Código Penal, que sin esos actos no se hubiese sido necesario cometer el delito. ¿Qué hubiese pasado? Que si se designan en una estructura criminal a 5 individuos que van a realizar un asalto y cada uno de los individuos se le encomienda una acción. Por ejemplo, al primero es el que va a llegar con el gorro pasamontañas a apuntarle a los agentes de seguridad del banco para entrar a las bóvedas y robar el dinero. El segundo es el que va a vigilar para que todos los usuarios y el equipo de seguridad del banco no se mueva y esté intacto mientras que los otros hacen la operación. Y el tercero es para que neutralice los sistemas de seguridad del lugar. Qué sé yo, cualquier de los roles que tenga. Pero hay alguno ahí que se dedicó únicamente a trasladarlos, llevarlos en el vehículo, esperarlos en la puerta del banco para que cuando salieran con el botín se subieran al vehículo rápidamente e intempestivamente y se fuesen del lugar llevándose consigo el botín que habían robado. ¿Qué responsabilidad hay para el que estaba manejando el vehículo?
pues puede ser la misma responsabilidad que implica el que entró y sujetó, amarró al guardia, el que abrió la bóveda, el que sacó el dinero, la misma responsabilidad, porque ese acto personalísimo es el que se cataloga como uno de los elementos fundamentales para en el tema de la delincuencia organizada, en el tema de un grupo organizado que realiza esta clase de actos. Entonces, tendría que ser personalísimo. No podemos juzgar a alguien que solamente por un tatuaje se le esté determinando cierto delito. Bueno, habíamos hablado en la última clase, esto ya lo vamos a hacer más rapidito. Elementos positivos de la acción, eso ya lo vimos en las clases presenciales, conocimiento, voluntad, los cambios exteriores y la conducta humana son los elementos positivos de la acción. Estamos hablando solo de la acción, como lo habíamos visto. Elementos negativos de la acción son la falta de acción, la fuerza irresistible. Aquí les dejo yo pues lo que se denomina la fuerza irresistible, una fuerza externa producida sobre la persona en forma irresistible. No se pudo resistir o evitar para producir un resultado que haya sido intervenida en su voluntad. La fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por una fuerza exterior, irresistible directamente empleada sobre él. Artículo 25, inciso 2 del Código Penal. Pueden ver. La fuerza tiene que ser absoluta o sin posibilidad de resistirla. Pues si existe la posibilidad de poner resistencia, no excluye la acción. Esos son los elementos positivos que ya los vimos en la clase. La omisión justificada es donde la persona incurre en una conducta omisiva, pero hallándose imposibilitada de actuar por una causa legítima e insuperable. Y la omisión justificada también es que incurra en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. El artículo 25, inciso 5 del Código Penal, ambos casos se regulan en Guatemala como eximentes de culpabilidad, cuando no hay acción. Los movimientos reflejos son todos aquellos movimientos, era lo que nosotros le decíamos a aquellas personas que sufren esquizofrenia, que sufren de alteraciones nerviosas o que de alguna manera se asustan de cualquier momento, algún susto, alguna palabra, alguna noticia, hacen un movimiento corporal sin ninguna intención o conocimiento de hacerlo en forma negativa, sino que es el producto de un estímulo que depende de su voluntad, que no depende de la voluntad, sino que de una enfermedad como ataques, las convulsiones epilépticas, puede incluirse también la ausencia de movimientos producidos por la epilepsia y en ambos casos el paciente también puede tener algunos movimientos reflejos o algo por el estilo, que de alguna manera causaron o produjeron un daño grave a un bien jurídico tutelado. Eso lo vimos ya en clase, no lo voy a repetir tanto, pero es para que lo tengamos presente en el momento que estemos tipificando, que hubo, si hubo o no hubo algún elemento negativo de los estados de inconsciencia. Hablábamos de los sonámbulos. Acá les pongo yo otros ejemplos. Se refiere a los actos que se realizan como el sueño, el sonambulismo, la embriaguez, discutible la hipnosis. Por hacer valer cada uno de los actos habría que probarlo. La hipnosis, se recuerdan que hay unos magos que empiezan a hipnotizar a la gente y hacen que la gente se quede en un estado de inconsciencia, que pueda realizar algún acto que posiblemente puede ser dirigido. Son cosas muy especiales que habría que... hay casos de embriaguez letárgica que cuando aquellas personas pierden el conocimiento de tanto guaro que han tomado, cerveza que han tomado, y que de alguna manera incurren en que pierdan el conocimiento, que es muy distinto a lo que el estado normal de ellos lo hace previsible. El otro día están avergonzados, ya no hayan ni dónde echar la cara, se disculpan con medio mundo o no quieren salir de su cuarto y no creen lo que ellos mismos hicieron porque no sabían. Y lo que nosotros en el buen Chapín decimos borró cassette y que ya no se acuerda de nada.
y no te recordás lo que hiciste el día de ayer en la noche. No, ya no me recuerdo. Pero a veces lo dicen como para tapar y ya no poder ser avergonzados o algo así. Entonces, ese es el estado de inconsciencia cuando se haya drogado o emborrachado deliberadamente para realizar una acción. Eso no es permisible, pues en este último caso constituye una agravante contenida en el artículo 27, inciso 17 del Código Penal, conocido como el actio libera in causa. ¿Qué significa eso? Que yo a propósito, para agarrar fuerza, valor, me drogo o me tomo unas 15 cervezas y ya con eso agarro valor para poder ir a golpear o pegarle o dispararle a alguna persona y causarle algún daño. No es aceptable, siempre y cuando el estado de ebriedad haya establecido que perdió totalmente el conocimiento y que hizo un acto fuera de control. Bueno, la diferencia entre la ausencia y la acción. ¿Vamos bien hasta este momento? Por favor, quiero oír voces. Porque aquí solo Sí, con la... licenciado. Todo bien. ¿Sí está? Todo bien. Va. Sí, Por muchas favor, si gracias. hay alguna duda o algo ahí que no estén de acuerdo, que queramos hacer protesta, levantemos la mano y hagamos manifestación, por favor me lo dicen, así yo me uno a la manifestación. ¿Estamos? Bueno, diferencia. A ver, Eric. ¿Quiere hablarme Eric Castellanos, por favor? Sí, buenas noches, licenciado, gusto saludarle. Solo con una pregunta, disculpe, dentro de los elementos negativos de la acción, ¿los movimientos reflejos están en algún artículo o están regulados en alguna ley especial? No, la teoría nada más, pero ahí están en el 27, ahorita le digo. En el 25, como una acción de omisión justificada podría considerarse, pero no regularmente. Pero sí es bueno que los conozcamos teóricamente porque esas son las discusiones que cuando se va a deliberar en una sentencia de orden penal, los jueces no solamente acuden a una fuente que se llama la ley, sino que acuden a una fuente que se llama la doctrina, a otra fuente que se llama la jurisprudencia. Y la doctrina, hay una doctrina legal también, que es la doctrina que emiten los diferentes fallos de las sentencias, en donde se han considerado que esos, por ejemplo, esos estados de inconsciencia, si efectivamente el tipo se puso borracho en el momento de causar una masacre, qué sé yo, y todo eso tiene que ir concatenado con la fundamentación y argumentación que debe hacer lógica y jurídicamente el tribunal para poder condenar a una persona y deducirle esa culpabilidad sobre los actos que cometió y obviamente imponerle la pena. Eso es una de las fuentes que podemos optar para poder considerar que taxativamente a veces la ley no lo dice, pero hay doctrina que explica, hay jurisconsultos que han escrito sobre esos actos y pues esas son las bases en las cuales los jueces se toman muy en cuenta. Estamos. Edgar Bates también ha levantado la mano, por favor. Sí, adelante. Adelante. Por favor, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿La fuente de la costumbre aplica también para esto? Disculpe. Sí, sí, aunque la costumbre no es directamente fuente del derecho, pero en las apreciaciones doctrinarias se dan con base en la jurisprudencia. Hay veces que se toma en consideración ciertos actos, por ejemplo, aspectos ancestrales o aspectos geocológicos de cualquier naturaleza que implican la participación de alguien. Eso se usa mucho en el derecho constitucionario y pueden tomarse en cuenta la costumbre también para algunos aspectos fundamentales en el momento de la deliberación de la sentencia de algunos tribunales. Toman en cuenta también aspectos como la costumbre. ¿Sí? Bueno, regresamos entonces, estamos con los estados de inconsciencia, regresamos a nuestras diapositivas y la diferencia entre la ausencia
la acción y la omisión que yo vi en la última clase, que estábamos un poquito ahí como que no establecíamos que era la omisión. La acción, pues ya todos sabemos que es precisamente todo lo que ocasiona el movimiento físico, la conducta del comportamiento humano. Hay crímenes que se cometen únicamente con la computadora. Desde una computadora se pueden hacer grandes estafas millonarias o grandes transacciones que implican algún tema de algún crimen cibernético. Y no se necesita mucho movimiento físico, pero sí se necesita el elemento del conocimiento mental. Obviamente el que está en una computadora sabe lo que está haciendo al hacer traspasos de transferencias millonarias de una cuenta a otra cuenta, o se está dedicando a realizar actos informáticos o temas virtuales donde está afectando a algunas personas en su pudor, está afectando a algunas personas en su identificación, en su reputación, en muchas cosas que se miran hoy modernamente en los aspectos virtuales o los aspectos informáticos. Se necesita identificar ahí cómo podemos determinar las acciones que realiza una persona desde el punto de vista de su conocimiento intelectual. Los famosos hackeadores, los famosos roba identidades, todo lo que hace hacer para beneficio de una satisfacción o finalidad criminal. Eso lo podemos observar en pequeñas acciones. Pero entonces ya tenemos el concepto de lo que es la acción. Todo clase de movimiento que produzca un cambio exterior, que produzca un fenómeno de cambio en el comportamiento de la persona o que afecte a algunas otras. Bueno. Y la omisión, entonces acá es el punto medular que yo quería explicarles el día de hoy, era para que todos lo tuviéramos claro qué es la acción y qué es la omisión. La acción ya lo tenemos entendida plenamente, creo que ya estamos bien. Si yo les pregunto en el examen, explique qué significa la acción dentro del derecho penal, ustedes me van a decir, es todo acto que realiza una persona en su comportamiento en cuanto a movimiento físico que pudiera incurrir en las descripciones de los tipos penales que están regulados en el Código Penal y las leyes penales específicas. Excelente, buenísimo. Ahora explíqueme qué es la omisión. Omisión es el acto de omitir, obviamente. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice eso. Omitir, no llevar a cabo algo que estoy, aquí viene el paréntesis, aquí vienen las comillas, que estoy obligado a hacer. Si yo estoy obligado a hacer algo y omito hacerlo, entonces estoy cometiendo un delito. Y aquí entonces esa obligación, ese deber jurídico de hacer las cosas implica omitir. No es como los elementos negativos de la acción. Allá sí hay acción, pero no hay conocimiento. La fuerza irresistible, el sonambulismo y todo lo que vimos, esto es aparte. No hay que confundirlo. Entonces, la omisión, entonces, es aquella ausencia de acción donde no hay acción, posiblemente con conocimiento o sin conocimiento. Es importante que el imputado o la imputada, pues de esa primera comunicación se pueden establecer aspectos físicos, psicológicos o que sea porque la defensa se dé cuenta o bien porque el procesado o procesada, incluso familiares, lo narran. No tenía la obligación. El padre que tiene la obligación de dar alimentos a sus hijos, a su cónyuge, y no le da, ¿qué podemos pensar? Está omitiendo. Por ejemplo, Lick dice de un salvavidas que en la playa omita ayudar a alguien que se está ahogando. Excelente, ese es el punto básico de nuestro tema el día de hoy. Alguien que tiene la obligación, si ustedes miran hablando de lo que dice el compañero,
a ese salvavidas que solo echándose bronceador y echándose esas cremas para su piel y todo, y ve que se está ahogando una persona, un niño, y él sigue en las mismas y no acude a salvarlo, hay un incumplimiento al deber jurídico que él tenía para poder actuar e ir a salvar a la persona, porque para eso le están pagando. El IX lo tiene contratado ahí para que se vaya a estar ahí cuidando la playa, pero también, o por estar viendo chicas bonitas, no hace su trabajo, sino que se está está ahogando una abuelita por ahí y no la salva y se ahoga y la viejita la sacan ya ahogada, omitió. Entonces esa es la especificación. Hay una omisión propia y una omisión impropia, que era lo que hablábamos el otro día. Entonces, esta es una hoja de trabajo que vamos a... Bueno, entonces, lo que necesitamos es que se entienda que la omisión es cuando existe el deber de cuidado, cuando una persona deje de hacer teniendo la obligación. Y la omisión propia es, por ejemplo, aquellas personas, eso lo dice la doctrina, es aquellas personas que efectivamente van caminando por la calle y miran que alguien está agrediendo a otra persona y no se mete a darle auxilio. Entonces está como una forma generalizada. Todos entre ciudadanos, entre seres humanos, estamos obligados a ayudarnos entre sí y a ser bondadosos y ser samaritanos, ayudar a aquel que está tirado en el camino y que está pidiendo auxilio. Y ayudarle en determinado momento para poder contribuir a que esta persona pues ya no corra peligro, salga de ese escenario de riesgo o salga de esa perturbación que tiene. Entonces, tiene que entrar precisamente esa obligación subjetiva. Yo si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. En Guatemala no ocurre porque aquí el que se mete en problemas sale afectado. Pero esa es la naturaleza de la cultura que tenemos en los países latinos, de que no nos metemos a alguien que le está pegando a alguien, porque no después yo también voy a cachar y yo también voy a resultar afectado. A mí me importa un pepino que si le pega a la mujer, que le pegue, pues, y si no, pues que... Pero hay gente bondadosa que dice, mire señor, ¿por qué le está pegando usted a su señora en la vía pública? Correcto que usted esté haciendo una exhibición en esa naturaleza en la vía pública. Por favor, compórtese, porque no arreglan sus problemas platicando o hablando. Alguien que interviene de esa manera es obligatorio. Lo que decía el compañero ahí en el chat que me escribió, que lo escuché, lo miré así rapidito. La madre que tiene la obligación de amamantar a sus hijos, algo así, lo vi. ¿Por qué no lo hace, va? Y si no lo hace, ¿qué consecuencias jurídicas pueden haber? El abandono de menores de edad. Y eso tiene una consecuencia jurídica. Todo eso implica entonces que nosotros veamos que la omisión tiene un deber. Se castiga la simple omisión del deber de actuar, por así decirlo, en algún momento generalizado. La persona que tiene la posición de garante, o sea, el deber jurídico, la obligación de actuar para impedir un resultado, incumple con ese deber, produciendo un resultado en el bien jurídico, por lo que responde como que se hubiese producido el resultado. Omisión propia, era lo que yo les decía ahorita, la simple omisión que ahorita vamos a platicar de ese tema que me estaba diciendo el compañero que ya todos vimos ahí. La simple omisión del deber de actuar no interviene, no persigue el delincuente el incumplimiento de deberes.
La omisión impropia, regulados en los artículos 156 y 469 del Código Penal. ¿Quién omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar? Y la omisión impropia, que tiene el deber de acción y ejecuta. Veremos el 156. ¿Alguien que me lo lea? Lo que dijo el compañero es cierto. Aquellos que vieron cuando le pegó el marido a la mujer el otro día y que salió en las redes sociales y se volvió viral y salió en las noticias y salió en los telenoticieros y salió en los periódicos. Leamos el 156 del Código. A ver, adelante, Diego. Lo voy a leer yo si quieres. Omisión de Por auxilios. favor, Diego. Por favor, Diego. Ese fue Omisión de anexado. auxilios. Quien encontrado, perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Aquí el verbo rector que nos está dando a conocer este artículo 156 es omitir propiamente. Típico ejemplo de omitir. Este es un punto específico. Pero hay otros tipos penales que no dicen exactamente la omisión, dejar de hacer o no prestar el auxilio. Pero este es el ejemplo más exclusivo, podríamos decir, de que nos habla la omisión. Omisión de auxilio, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años. Imaginémonos eso en nuestra vida cotidiana. Encontramos a un niño menor de 10 años, póngale que tiene 9 años y medio, niñito. O a una persona herida, que está tirada en la calle, que lo acaban de apuñalar, que lo acaban de disparar. Inválida. O amenazada de inminente peligro. Ahí entra aquello que pues, ya le van a hacer daño, ¿verdad? Omitiere prestarle auxilio necesario. ¿Qué podríamos ver en estas circunstancias si es una omisión propia o impropia? Podría ser una omisión propia, porque le está dando 3 características que son de las que regularmente se dan para toda la generalidad. Según las circunstancias, dice, eso según las circunstancias tiene que ver mucho. Subrayen ese según las circunstancias, porque según las circunstancias nos da amplio espectro en la interpretación de este tipo penal. Según las circunstancias, ahí puede haber de todo. Que el niño estaba llorando, que el niño estaba descalzo, que el niño... Muchas circunstancias que pueden darse, que hacen más grave la omisión. O en su defecto, podría decirse que la persona que estuviese herida, pues estaba desangrando y al perder sangre, ustedes saben que el líquido de la vida, el líquido valioso del cuerpo humano es la sangre. Si no tenemos sangre y no tenemos esa circulación de nuestro aparato circulatorio en todos nuestros órganos y extremidades del cuerpo humano, pues el cuerpo se queda inerte, ya no tiene absolutamente nada de vida y entonces imagínense que hasta dónde pudiera ocurrir ahí una omisión dolosa o culposa. Pero ese tipo penal que dejó el legislador en el artículo 156 que dice, según las circunstancias nos deja mucho. Y estaba en medio de 2 comas. Quiere decir que es un presupuesto que está inmerso dentro de este tipo penal en el cual podemos definir muchas cosas. Cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Ojo, mire lo que dice este tipo. Cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Si yo me voy a meter en un lío de gente que se está disparando entre sí y me voy a meter como Superman a poner el pecho, yo sé que ahí voy a quedar también herido. Entonces, estas circunstancias son las que hacen prever.
Si yo tomo al niño que está desamparado o que está perdido y resulta que pertenece a una persona que no quiere que el niño regrese a su hogar, sino que lo sacó para que el niño se vaya, pero que con eso yo voy a tener problemas con el papá o voy a tener... Por eso es que esto está enfocado propiamente en la omisión propia. Entonces, aquí deja como abierta la atención genérica, que según las circunstancias, ¿usted ayuda o no ayuda? Usted mira que están asaltando a una viejita ahorita en la 18 calle y no se mete. ¿Por qué? Porque de repente el delincuente saca un arma de fuego y lo puede herir a usted en algo, en su intervención. A ver, Steve Pineda, adelante, está levantando la mano. Sí, así es, Lick. Buenas noches. Es que le quería consultar. Yo ya tuve un caso. Yo ayudé a una persona que al parecer estaba saliendo de una discoteca y como que lo golpearon y lo llevé al hospital. Pero yo lo llevé casi inconsciente y la policía me retuvo hasta que él reaccionó y dijo que yo no había tenido nada que ver. Mire, ejemplo buenísimo para nuestra clase porque eso le puede pasar a cualquier persona. Usted de buen samaritano le prestó auxilio, se lo llevó al hospital y de Exacto. ahí pues a usted le estaban atribuyendo algún tipo de culpa por la inconsciencia del otro individuo que estaba herido. ¿Cuándo pudiera hacerlo sin riesgo personal? Si usted hubiese sabido que eso le iba a pasar, no se atreve a ayudarlo. No, pero Este tipo penal, pues le apuesto que en algún momento a usted se arrepintió como que ayudarlo, ¿verdad? A mí también me pasó y les quiero contar, es algo muy chistoso. Había una mi vecina donde yo vivía antes y estaba solita, pero estaba embarazada. Y llegó corriendo a tocarme la puerta y me dijo, mire, usted no me puede hacer un gran favor, fíjese que se me reventó la fuente y ya voy a dar a luz y no, mi esposo no está, no hay nadie en la casa y yo necesito ir al hospital. El buen samaritano, don Ronnie López, pues bueno, súbase al carro, véngase y vámonos. Y había que llevarla a Lix. Cuando llegué con ella a Lix, resulta que había un montón de señoras esperando ahí turno para entrar, pero no se había roto la fuente. Entonces yo me presenté a pedir auxilio inmediatamente y mire, traigo a una señora que viene con el tema de que se le rompió la fuente y ya va a dar a luz. Entonces, si no es por esa intervención que yo hice, pues hubiesen que haber mandado a hacer la gran cola como de 7, 8 personas que estaban esperando. Pues resulta que cuando ya ella ingresó y dio a luz, yo me quedé momentáneamente esperando, pero pasado unos, qué sé yo, unos 5, 10 minutos lo más, pues salió una de las enfermeras a gritar, ¿dónde está el papá el papá del muchachito que acaban de hacer, que lo acaba de traer? Y a mí me estaban diciendo que yo era el papá del niño. Y entonces, y gente que no comprendía explicaciones de nada, pero al final de cuentas, pues resultó como chistoso la cuestión, porque yo solo hice el favor, pero eso pasa. Ahora imagínense en una situación de esas que a usted le pasó, que golpearon al muchacho, usted le dio auxilio y tremendo paquete el que se consiguió hasta que se aclaró, pero eso es lo que pasa. Muchos no se quieren meter por temor a represalias. Hay personas que dan información en Guatemala, la policía misma en los partes policíacos indican que por temor a represalias omiten dar su nombre o omiten dar información, pero que delatan tal circunstancia que se dio, porque prevén que en algún momento van a obtener algún daño. Miremos el 469, algún otro de los compañeros que... Muchas gracias por su aportación, Steve Pineda, te agradezco mucho, Vale, porque gracias. es un típico ejemplo para que la clase también se ilustre con algunas cosas que pasan en nuestro medio. Miremos el 469 del Código Penal. ¿Alguien que me lo lea? Por favor. Denegación de justicia. A ver, adelante.
comete delito de denegación de justicia el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal que maliciosamente, inciso A, desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular al o los responsables del delito. Inciso B, dejaré de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. Inciso C, ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. El responsable de este delito será castigado con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial. Con las mismas penas será sancionado el juez que se negare a juzgar bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Perfecto, muchas gracias. Aquí está mezclado entre acción y omisión, pero ya saben, esto va dirigido no a quién, este va dirigido a funcionarios específicos. Va dirigido a funcionario empleado público, organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Dirección General de Investigación Criminal, que maliciosamente. Aquí no tenemos el tipo penal como los que hemos venido viendo que dice quién. Aquí va específico directamente a estos funcionarios. Pero el que se asemeja a nuestra clase del día de hoy es el inciso B. Si miramos el B, dice dejar, ahí no dice omitir, pero dice dejar de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. Aquellos funcionarios que reciben una querella penal o reciben una denuncia en la cual están obligados a realizar las investigaciones penales correspondientes, una persecución penal, pero dejan de promover los actos de investigación, que es lo que regularmente también pasa. Ponen ustedes una denuncia y pasan 6 meses y nunca se le dio trámite, dejaron de promover una investigación. Ahora eso ya es delito. El 469 del Código Penal lo está estableciendo, lo estamos leyendo propiamente. Hay 3 incisos. Uno es de desviar, el otro es dejar de hacer y el último, el otro es ocultar, alterar o destruir. Eso ya implica en actos. Entonces, ese es un típico ejemplo de la omisión de este deber jurídico de tener que actuar para poder impedir un resultado de una consecuencia de delito. Entonces, esta persona que tiene el deber jurídico de impedir un resultado criminal es el que resulta responsable con sus omisiones, con sus actos, dejar de promover la investigación criminal. Hay una doctrina legal en la Corte de Constitucionalidad. Les agradecería que si ustedes pueden meterse a internet y buscar la página de la Corte de Constitucionalidad y consultar estos expedientes 1684-2016 y 1685-2016, que son sentencias de casación del 4 de mayo del año 2017, ahí habla claramente de esta clase de omisión. Y esta omisión en el fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad, pues podemos decir que nos ejemplifica claramente desde qué punto las altas cortes de la República de Guatemala toman en consideración estos tipos de omisión. Entonces, teóricamente, podemos decir que la omisión es cuando hay un deber jurídico de actuar. O sea, yo tengo que hacer algo. Policías se tienen que mover, tienen que accionar para poder cumplir con su labor. Steven Pineda, ¿tiene otra pregunta o me está levantando la mano? No, creo que fue por error. Ok. Gracias. Entonces, estamos con esta parte de la teoría del delito ya avanzando prácticamente. Lo que nos queda es la relación de causalidad, que es lo que voy a llegar nada más, y pues continuamos con
del programa. Quiero que analicemos el 313 el día de hoy. Analicemos el 314 y el 315. Ya habíamos analizado descompuesto un tipo penal en la otra ocasión cuando apartamos los verbos rectores y apartamos los presupuestos de las características. Gabriel Fernando Palencia. Disculpe, solo es una duda, tal vez le va a parecer que tonta, pero igual lo voy a hacer. Adelante. Por ejemplo, ¿usted ha visto alguna vez algún caso donde se dé esto del artículo 469, donde a un juez no de trámite y una persona en algún juicio lo demande después a él por no darle trámite? Claro, claro, van a la Fiscalía de Delitos Administrativos y a la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, y ahí está la gran cantidad de denuncias de las personas que han acusado a los funcionarios públicos, tanto del organismo judicial como del MP, por esta clase de omisiones. No le han dado trámite a su denuncia. Y esto es lo grave, que si no se le da trámite a su denuncia, pues incurre en un delito, pero sí hay expedientes abiertos en relación a eso. Y prueba de un botón es que hay una gran cantidad de casos. No es para hacer mal propaganda, pero algunos de ustedes deben conocer o ustedes mismos podrán tener algún expediente en el Ministerio Público, en el organismo judicial que no ha caminado nada. Está la denuncia nada más. Ya lleva 3 años, 4 años y no le han dado la investigación que corresponde. Entonces, este artículo está muy propicio para nuestro estudio porque se ha omitido teniendo un deber que cumplir. Hay un deber jurídico. Y todo eso es para que se establezca en un Estado democrático de derecho que todos tenemos que realizar nuestras funciones, especialmente los que estamos dentro de la administración pública, los que estamos brindando un servicio. Yo soy docente y si yo no doy clases porque no quiero dar clases, estoy omitiendo dar clases. Yo soy gasolinero, pero mi deber es despachar gasolina. Tengo el deber jurídico de despachar gasolina, precisamente para ello fui contratado para despachar gasolina, y si yo no despacho gasolina, estoy omitiendo mi deber que tengo que hacer. Si yo estoy trabajando para una empresa donde me están contratando para realizar determinados actos y yo no los realizo, en alguna manera hay un deber jurídico. Si yo soy piloto y no manejo el vehículo, estoy omitiendo manejar el vehículo. Todo tiene esa consecuencia. Tiene que haber un deber jurídico específico. Los relacionamos por lo más notorio, que es, por ejemplo, el guardia de una bodega que está cuidando la bodega y no quiere cuidarla, se ausenta de la misma o se duerme, omite el cuidado. El deber de cuidado, ese deber jurídico que tiene que estar establecido, no lo hizo y se entraron los ladrones y se robaron todo, pues él es responsable del resultado que dio esa omisión o del resultado que realizaron los autores que sí efectuaron una acción. Entonces, todo existe bajo un deber jurídico de realizar la acción, pero si no se realiza y resulta ser delito, por ejemplo, la persona que no realiza bien las cuentas en una contabilidad y no hace bien las operaciones financieras de una empresa, incurre en responsabilidad en el resultado. ¿Hasta dónde puede llegar el tema? Pues en una apropiación y retención indebida, o porque hay algunos que se aprovecharon valiéndose de la falta o la presencia de omisión de esta persona. Todo tiene un deber jurídico. No sé si estamos bien. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, entonces, miremos el 313. Ya habíamos visto, voy a ver si puedo cambiar esto aquí para una cosa de pizarrón. Voy a ver. Permítanme que es un poco neófito para esa cosa de las presentaciones. Dejar de presentarlo. Ahí está. Vamos a ver si podemos meter el pizarrón.
aquí. Aquí está. Gestionar, abrir imagen. Disculpen, pero mientras que me familiarizo con esto, me voy a estar tardando un poquito, pero si no se puede, lo dejamos para la próxima. Pero vamos, ustedes tienen su código penal a la mano, ¿verdad? Entonces, miremos. Fabricación, ya habíamos hablado que en fabricar. Tenemos dos verbos rectores ahí. Fabricar moneda falsa e imitar a la moneda legítima. La primera es como la principal y la segunda es una accesoria. Eso es en la fabricación. En la alteración, ¿cuál es el verbo rector ahí? El 314, si me lo pueden indicar. El 314 es el... Alterar. Alterar. Fabricar. Todo lo que podemos conjugar. Yo altero, tú alteras, él altera, nosotros alteramos. Todo lo que podamos conjugar, ese es el verbo rector. Es la acción propiamente. Aquí alterar es los actos propios de una persona, como lo vimos en la teoría del delito. Si yo no muevo un dedo, no hago nada. ¿Cómo alteré eso? Ahora leamos las circunstancias. ¿Cómo lo estoy alterando? Y dice, y eso subrayenlo, por favor, si lo pueden subrayar con rojo, con verde, con amarillo. Miren los delitos en estos, cómo los dejan de amplios. Entonces, ¿cómo está el legislador aquí? Dejando amplísimo este tipo penal. De cualquier manera. ¿Qué quiere decir eso? Que entramos a un mundo donde de cualquier manera puede él alterar. ¿Cómo se altera? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la alteración? Pues es cambiar, no fabricar. Allá estábamos en la fabricación, el 313. Pero en este 314 estamos con alterar, siempre moneda, ¿verdad? Moneda legítima. Tenemos, imaginémonos un billete de a 200 quetzales o uno de 100 quetzales. Venimos y alteramos y le queremos poner que ya no sea de a 100, sino que sea de 200. Y entonces empezamos a generar mecanismos apropiados con máquinas, con computadoras, con papel especial de impresión, qué sé yo, con cualquier manera, con tinta china, con tinta griega, con tinta francesa, como sea, con tinta especial, ahorita hay una serie de cambios en la tecnología con temas de impresión que, valga la redundancia, son impresionantes. Uno se queda asombrado de todo el cambio tecnológico que ha existido. Entonces, aquí el tipo penal nos dice de cualquier manera, alterar. Alterar es como cambiar algo legítimo por algo que se pretende que figure otra cosa que no es. Moneda legítima, estamos hablando de la moneda. Nacional y extranjera, también estamos hablando de lo mismo. Del curso legal de la República, también estamos hablando de lo mismo de la de arriba. Será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ahí arriba también tenemos con prisión de 2 a 10 años. La misma consecuencia para los dos, solo que allá es fabricar moneda, hacerlo, salir de la nada, de cero a fabricar un billete. Aquí es de que tenemos un billete, disculpe que se los voy a poner en la pantalla, pero yo me saqué un billete de 100 de la bolsa. Y esto, si lo fabricamos, nosotros lo hacemos. Pero si lo alteramos, borramos, cambiamos y modificamos la legitimidad para que se entienda la diferencia que hay en cuanto le vamos a aplicar. Obviamente tienen las mismas penas, pero hay delitos que nos hacen variar con las penas. Entonces, tenemos que definir que esto es algo que tenemos ya hecho, pero que lo estamos cambiando. De cualquier manera.
Allá dice fabricar en moneda falsa imitando moneda legítima. Del curso legal de la República. No dice de cualquier manera. Entonces, ese de cualquier manera nos hace la diferencia del primero. Porque fabricar se circunscribe en crear el billete. Fabricar el billete. Que es una gran diferencia de la circunstancia que tenemos con el 314. Bueno, entonces, entendido eso, de cualquier manera nos da la posibilidad de interpretar el tipo penal, pero dentro del ámbito del verbo rector, quiere decir de la acción, alterare. ¿Cómo alteré yo ese billete? Pues por un 1 le puse un 9, por un 4 le puse en moneda falsa. Estamos hablando, el patrón fundamental acá es el capítulo 1 del Código Penal del título 8, nos está hablando de que es una moneda. Entonces, estamos sobre la falsificación de la moneda, alterar la moneda, fabricar la moneda. Ahora leamos el 315. Y aquí estamos encontrando la gran diferencia. Dice, las sanciones señaladas como moneda falsa o alterada, están hablando de los dos anteriores, las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes sabiendas. Mire lo que agrega el 315 es un anexo del 313 y 314. A sabiendas introdujeran moneda falsa o alterada. También aquí entra un como nuevo tipo penal, solo que aquí ya no es el que fabricare ni el que alterare. Entonces, ¿qué tipo penal le vamos a poner al que hizo este acto personalísimo? Si yo encontré a la persona que de cero está empezando a hacer una fabricación de moneda falsa, entonces está fabricando. Pero si yo encontré a alguien con una gran cantidad de dinero legítimo que lo está alterando, es muy distinto. Ahora, la alteración es un poquito más específica y más peculiar. El tema de la legítima tiene características especiales. Si ustedes se dan cuenta, en principio tiene un número correlativo, tiene un número de serie, tiene una aprobación de la Junta Monetaria, tiene una característica especial del sello. Si ustedes observan un billete de a 100 o de 200, ustedes pueden ver que al reflejo de la luz, atrás ahí se le mira la cara de Tecumumán o no sé, pero parece ser que tiene una impresión invisible, pero ante los rayos ultravioleta o los rayos de, exactamente, Edgar, la marca de agua, el sello de agua que tiene, las reseñas especiales del rostro de los próceres de la independencia, todo eso tiene un número. Estoy alterando esa numeración. Estoy haciendo ver que en contra de lo que emitió la Junta Monetaria y la fabricación del Banco de Guatemala, estoy haciendo algo distinto, estoy alterando. Pero ahora el 315 nos dice el que introduce al país, introduja al país moneda falsa o alterada, ya sea la fabricada o la alterada, y que tiene la misma pena de la anterior, de 2 a 10 años. Entonces, ustedes se dan cuenta que en los 3 tipos penales hay circunstancias y características distintas. Teoría del delito es que la persona tiene o no tiene conocimiento de la acción. Sí tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque hay moneda falsa. Existencia de moneda falsa. Existencia de moneda alterada. Eso hace que en el mundo exterior, ese cambio, esa presentación de billetes que se encontraron falsos, hace que las personas que residen en el lugar, de los que están en ese lugar, que está fuera del contexto de las bóvedas del Banco de Guatemala, donde se fabrican los verdaderos billetes, pues es un contexto muy diferente, no autorizado, y ni mucho menos autorizado los lotes de los billetes que se van a emitir. Ahí podemos obtener nosotros cómo es que el Banco de Guatemala tiene el proceso de aprobación de los lotes de dinero
que se van a imprimir y que van a salir a circulación en el país, que es muy distinto a encontrar en una covacha con láminas de zinc, en una galera, en una bodega, a alguien que esté fabricando moneda y que esté tratando de, pues, agenciarse de esa moneda falsa, y obviamente es para someterla al curso legal, a la circulación legal. Por eso es que aparecen muchos billetes de $200 falsos, con tinta a colores, o alguien en su casita ahí con una su impresora a colores empieza a imprimir con los códigos de las impresiones de colores magnetofónicos que hay para poder imprimir un billete de 200, de 100 quetzales, y empieza a fabricar esos lotes. Eso está prohibido. Tiene una sanción. ¿Cuál es la sanción? Se va preso 2 a 10 años. 2 a 10 años. Y lo mismo el que introduzca al país. El que entre por las Chinamas, el que entre por Anyatú, el que entre por San Cristóbal, el que entre por Melchor de Mencos, el que entre por La Mesía, el que entre por Tecumumán, e introduzca, el que entre por un aeropuerto, el que entre por un barco a un puerto del país, todo el que introduzca al país esa moneda falsa o alterada, también está sancionado con 2. Entonces, se dan cuenta la diferencia de las circunstancias y características, y por eso estamos empezando con una buena diferenciación entre esta moneda falsa. Aparentemente, los 3 artículos que nos presenta el programa, pues moneda falsa, y hablamos de moneda falsa, pero ya cuando aterrizamos y miramos que efectivamente se trata de estas características con verbos distintos, allá es, en el 315, el verbo rector es introducir moneda falsa. Siempre lleva un sujeto, un adjetivo, que es moneda falsa. Estamos hablando de moneda falsa. Todos tienen la misma, como que fuera un copy-paste para los 3 artículos, pero no es así. Tienen sus diferencias. Y esa es la relación de causalidad que vamos a buscar con lo que encontremos. ¿Lo encontramos alterando o lo encontramos fabricando? ¿Lo encontramos introduciendo? Entonces, al que introduce, entonces tiene la misma pena. Podríamos variar, pero las circunstancias se tienen que acercar al acto que realizó la persona de una norma jurídica que está prohibida. ¿Estamos con eso? Entendimos entonces lo de la moneda falsa, porque la otra semana, este jueves, vamos a ver la falsificación de documentos. Entonces, en esto, sí, voy a agradecer que se conecten. Hay un sistema de tomado de lista para ustedes, que los van a tomar muy en cuenta. Por favor, asistan, conéctense desde donde ustedes estén. La ventaja de conectarse es que usted lo puede hacer desde su cama, lo puede hacer desde su comedor, lo puede hacer desde el puerto, lo puede hacer desde cualquier lugar donde se encuentre, desde su trabajo, si usted quiere conectarse por celular en el carro. Esa es la ventaja de las clases virtuales. Nosotros estamos aquí para servirles. Merly Ivonne Gómez Núñez tiene una pregunta. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarle. Disculpe con una consulta. Con los grupos que tenemos que hacer, ¿de cuántas personas pueden empezar a hacerse? Podemos hacerlo de 20. De 20 personas está bien. Si resultan entre 15 a 20 personas, estamos bien. Perfecto, gracias. Podemos salir bien con eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Diego, por De 10 no se puede. De 10 ¿Ah? no se puede. De 10. Estamos viendo el número, somos aproximadamente 150, 180, creo que somos. Tendríamos que tener 18 grupos. Entonces, estamos previendo que entre 15, si hay alguien ahí que quiere unirse al grupo, lo vamos a unir. Solo nos dicen quiénes no tienen el grupo y los adherimos con ustedes. Sandra Magalí. Adelante. ¿Me levantó la mano? ¿Sí? Sandra Magalí. Los que tienen problemas con el curso que no se han asignado, hay muchos que se están asignando a este curso, no sé por qué, pero tienen que abocarse a coordinación para que los puedan instalar en esa sección. El tema es de que si sustentamos el primer examen y ya no están asignados en el curso, pues perdimos ahí la intervención. ¿Alguien que quiera
¿Algo más? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo. Nos vamos el jueves, primero Dios, por este mismo canal, por esta vía. Y estamos ahí para servirles en lo que tengan alguna duda, que se relacione. Vamos bien. Vamos a refrescar un poquito la relación de causalidad para la próxima clase. Y seguimos con los delitos de la falsedad. ¿Estamos? Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Las diapositivas se las vamos a dejar ahí grabadas para que ustedes las tomen en cuenta para el examen. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Vic. Feliz noche. Para servirles. Gracias, feliz noche.